los Hechos. Vamos a leer allí algunas porciones. Capítulo 17. Dice así, capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándole, trajeron a Jasón y algunos de hermanos de la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica suplieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudieran. Salieron. Siempre he mencionado que cada 24 días hay que recordar para dónde vamos. Es el plan Nehemías. Nehemías, que tuvo una tarea tan tremenda, construir muros, una tarea titánica porque era una tarea de 12 años de trabajo que completó en 52 días. Como una obra de ingeniería de ese tipo, que tiene un proyecto de 12 años de construcción, se termina en 52 días. Uno puede pensar, es una obra sobrenatural. El ingeniero administrador es muy capaz. Los trabajadores son tremendos trabajadores. Y la meta siempre está delante. Cuando nosotros pensamos en el principio de Nehemías, Nehemías cada 24 días recordaba a la gente para dónde íbamos. La meta, ¿cuál es la meta? Construir los muros, edificar la puerta de la ciudad. Y aquello se hizo de una manera tan extraordinaria. Por lo tanto, nosotros, ustedes, en la familia, cuando nosotros tenemos metas que establecimos nosotros mismos como familia, como persona, como individuos, son metas a las que le dedicamos tiempo, energías, buscamos la preparación necesaria para llevar adelante esas metas, tener las capacidades, tener el conocimiento para que podamos alcanzar aquello. Otra cosa es cuando Dios es el que fija la meta. ¿Sí? Cuando yo fijo una meta de un proyecto, de una tarea, tiene que ver con mi voluntad.
Pero cuando Dios es el que fija las metas o el proyecto, tiene que ver con la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando Dios es el que fija el proyecto y la meta, tiene casi un 100%, no tiene casi, sino es un 100% probable que ese proyecto se va a ejecutar, se va a realizar y se va a concretar. Cuando tiene que ver con nuestro propio proyecto, nadie asegura que ese proyecto lo va a llevar a cabo en la totalidad. Por eso, si queremos ver un proyecto de familia, un proyecto personal realizado, hay que pegarlo a la voluntad de Dios. Tiene muchas probabilidades de que éste se ejecute. Dicho eso, nosotros vamos encaminados en un proyecto de Dios. Y no me voy a referir a la construcción de la que ustedes ya saben, sino al edificio espiritual. ¿Cómo nosotros estamos construyendo la comunidad iglesia o la iglesia comunidad? ¿Cuáles son los fundamentos, los principios en los cuales nosotros basamos este proceso de trabajo que iniciamos muchos años atrás? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Evidentemente con piedras vivas, porque el proyecto de Dios, el edificio de Dios se construye con piedras vivas. Los edificios se construyen con ladrillos, donde está la intervención humana, ¿cierto? Por eso los altares de Dios nunca fueron con ladrillos, fueron con piedras vivas. Piedra que saliera a buscar ahí al campo, tomaban y formaban esos tremendos lugares de adoración, el altar. Solamente los que adoraban ídolos, su altar eran de ladrillo. Si no, piense en esa tremenda torre de Babel, se construía con ladrillos. Donde está la intervención humana, donde está la carnalidad humana, que busca simplemente la exaltación del yo o del hombre. Pero Dios, nuestro Dios, lleva a cabo su voluntad. Dios tiene un proyecto desde antes de la fundación del mundo. Y yo, estos últimos 3 meses, he comenzado a sentir dentro de mi espíritu una preocupación por hermanos de la iglesia, pero también he comenzado a escuchar en mi espíritu al Espíritu Santo decirme: vengo pronto, vengo pronto. Fíjese que de los 30 y casi 8 años de vida de fe, nunca había comenzado a sentir eso en mi espíritu. Y en los últimos 3 meses, mi espíritu ha comenzado a decirme: vengo pronto. No es que sea una revelación tan sobresaliente, porque el Apocalipsis termina así. El Espíritu dice a la iglesia: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y eso me va indicando que hay una aceleración, una velocidad de parte de Dios de concretar las tareas que nos encomendó. Y eso nos hace pensar que la voluntad del Señor, su deseo, su anhelo, del cual hizo oración el mismo Señor Jesús, sea hecha tu voluntad, como en la tierra, así también en el cielo. Por lo tanto, nuestro Dios es el Dios
que ejecuta, que lleva adelante su voluntad. Ese plan, por Dios tomado, llevado adelante en una forma minuciosa, sin apresuramiento. Tenemos por lo menos casi 6.000 a 7.000 años de historia de la vida de fe, iniciando en el huerto del Edén, luego con Abraham, siguiendo con los patriarcas hasta el Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros, mirando las noticias manipuladas en la prensa, en el internet, usted sabe que la noticia se manipula, y nosotros sabemos solo una versión de la cual quieren que sepamos, para armarnos una realidad inexistente, una realidad que no es. Pues ya el apóstol Pablo nos advierte en 2 de Corintios 4:18 que lo que no se ve es más real de lo que se ve. Nosotros no perdamos de vista aquel pasaje, porque la creación de una realidad inexistente, una realidad que no existe, que es inflada con noticias, manejadas, manipuladas, bueno, los juicios que se están llevando adelante en nuestra nación, el caso Penta y otro, habla de la manipulación de los sistemas, ¿cierto? La manipulación de algunos que manipulan a los demás. Y los casos curiosos que estos grandes grupos económicos también son los dueños de los medios de información. Por lo tanto, plantearnos una realidad, hacernos creer una realidad que no existe, es caer en el mismo espíritu que gobierna y domina este sistema mundano, del cual el apóstol Pedro y Juan ya nos dicen que este mundo está gobernado por el maligno. De tal manera que Dios siempre nos está llamando a poner la atención en la palabra de Dios. Un creyente, un santo, que pierde de vista la palabra del Señor, dice el Evangelio, será engañado en el último tiempo. Engañado pensando que el Señor demora, como lo decía Pedro. Algunos tienen la venida del Señor por tardanza. Pero la venida del Señor es nuestra bienaventuranza, es nuestra esperanza. La venida del Señor es la irrupción del Señor en la historia. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la voluntad del Señor, en ese proceso, en ese mecanismo que el Señor va llevando adelante, yo me levanto el domingo, procuro levantarme temprano, muy oscuro, y siempre miro mi pasaje, no si andan robando, por si acaso también, pero miro el pasaje, esas 10 casas de allá, las 10 nuestras, al otro lado, y pienso en los vecinos. Y hago la oración más rápida que puede haber. Que te conozcan, Señor. Porque se imagina vivir 20, 30, 40 años en un lugar y los vecinos se pierdan. ¿De quién será reclamada la sangre? De nosotros. Que no tocamos el chofar, la trompeta para decir: se acerca el enemigo. Viene una situación caótica. Si no se arrepienten, si no reciben el Evangelio, no reciben a Jesús, se perderán. Es
Es el mensaje del Evangelio. El Evangelio no se nos dio para condenar, se nos dio para salvación. La primera palabra que el Señor nos dio fue la ley. Y la ley tenía el objetivo de condenar, de sacar del hombre, de los individuos, simplemente el grito: soy pecador. Aun cuando la ley de Dios opera en el mundo y mucha gente por la ley lo que siente es sentimientos de culpa, pero cuando la ley es recibida y ejecutada en el corazón, entonces el individuo, el hombre, recibe sentirse pecador y acude a Dios. Cuando la ley solamente cumple la sanción de conciencia, la gente se siente mal. El tipo que vende en la feria, que tiene alterado el peso, después de vender, terminando el día, dice: hay que hacerlo, porque hay que ganar un poquito más. Tiene un sentimiento de culpa, pero jamás la ley que lo hace sentir que esa variación de peso no está correcta, no lo lleva al arrepentimiento. Pero cuando la ley de Dios es capaz de tocar el corazón, la mente de los individuos, estos ya no se encuentran que engañan al cliente, sino que están engañando a Dios. Y allí la ley cumple la función de traer la persona, al individuo, de traerlo al arrepentimiento, de traerlo nuevamente delante de Dios. Cuando Dios dio su palabra, y leo el Salmo 1, ustedes se acuerdan de ese salmo, de leerlo y de cantarlo, porque también tiene música, y si no se sabe la música, usted le pone la música. ¿Qué dice ese salmo? Bienaventurado el varón y la varona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Queridos, Dios nos da el mandamiento, Dios nos da su palabra. ¿Se imagina que hoy día estuviéramos sirviendo a Dios sin la palabra? Una vez en el muro del Facebook pusimos la pregunta, ¿cierto? Donde muchos se metieron, algunos pusieron Berea completa, la escribieron ahí. ¿Es posible conocer a Dios fuera de la Biblia, sin la Biblia? ¿Es posible? ¿Qué piensan ustedes? Pregúntele, use el comodín de al lado. ¿Es posible conocer a Dios sin la Biblia? Bueno, hagamos la cortita. Es imposible. Es imposible. Hay muchos que argumentaron cosas muy interesantes, pero algunas de ellas yo estoy seguro que aquí no las enseñamos. Pero cuando nosotros pensamos en la revelación, dice, muchos conocieron a Dios sin conocer la Biblia. Y dijeron, Abraham conoció a Dios y todavía no estaba la Biblia. Claro, no estaba la sociedad bíblica para editar la Biblia en un libro, pero ya estaba la revelación. ¿Cierto? La revelación ya había sido dada desde Edén, desde antes. Ya estaba la revelación desde el cielo, en donde fue quebrantado el mandamiento por el querubín, por Satanás, que se convierta en Satanás. Ya quebranta el mandamiento. Imagine dónde está ya la palabra revelada. Por lo tanto, Abraham
conoció a Dios a través de la palabra revelada, no a través, claro, no estaba la Biblia como el libro que lo tenemos ahora, pero sin la revelación de Dios es imposible conocer a Dios. Si Dios no se hubiese revelado, estaríamos todos siguiendo las profecías mayas. Estaríamos leyendo a Nostradamus. Porque la gente que no le confiere autoridad a la Biblia y a las profecías bíblicas, le confiere autoridad a otras profecías. ¿Cierto? Uno escucha de repente al especialista en las profecías mayas. Un especialista. La persona que se dedicó a estudiar años las profecías y lamentablemente se le terminaron en el 2012. Y tuvieron que reinventar la profecía para decir, no, el 2012 comenzaba un cambio de conciencia para darle continuidad y alargar esa profecía. Pero cuando nosotros pensamos cómo la palabra de Dios nos fue dada, cómo esa ley donde el varón o la varona, el hombre o la mujer, se compromete con Dios y consigo mismo de meditar en la ley de Dios de noche y de día, de considerar la palabra de Dios permanentemente en todo lo que piensa, todo lo que hace, todo lo que mira, la proyección que tiene, la pasa por el tamiz de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que es el tamiz? Sí, ya le he dicho cuál es el tamiz. Tamiz. Y eso significa, queridos hermanos, que estamos acercándonos, así lo dice el apóstol Pablo, estamos acercándonos a los tiempos más peligrosos, de los cuales hacemos bien estar atentos, no en 24 horas o CNN, estar atento en la palabra del Señor, atento en la palabra de Dios, porque la única que no infla en las noticias es Dios, no habla la realidad. Por lo tanto, la ley revelada que hace al hombre arrancar de su corazón la condición de un pecador, pero también, además de la ley, Dios nos ha dado el evangelio que está centrado en la verdad, que es creído, que es sabido, anunciado, predicado, este evangelio de la gracia, este evangelio de la gracia y la verdad que ha venido por el Hijo, que a través del Hijo hemos recibido ese evangelio potente, del cual al iniciar el culto por 3 veces decimos que mi espíritu evangelice con poder, porque el evangelio es poder. ¿Y dónde está basado ese lema? En la Biblia, pastor. Sí, en la Biblia. Pero es Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, potencia, dunamis de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Primeramente, los judíos y después nosotros, los griegos, los gentiles, el resto de la gente. Así que recibimos ese evangelio, esa palabra de Dios de una manera extraordinaria. Esa palabra de Dios dada, anunciada, hablada, verbalizada por Dios, esa palabra se hizo mandamiento. Y esa palabra luego se encarnó, se hizo carne, Juan 1:14. Y al hacerse carne vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Por lo tanto, cuando nosotros miramos las Escrituras, va decantándose la voluntad de Dios de una manera clara, precisa y entendible. Entendible, por supuesto, para el que tiene la mente espiritual, porque para el natural todas las cosas son locura. Así que se manifiesta la realidad de la palabra de Dios, se da a conocer. La palabra se hace carne y esta palabra
es manifestada por el Hijo de Dios. Jesucristo y la palabra de la verdad son uno. Decir la verdad es decir Jesús. Decir Jesús es decir verdad. Por lo tanto, Jesucristo y la verdad es uno. No hay diferencia. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando del Hijo de Dios. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando que la palabra se hizo carne. Y esa palabra, al hacerse carne, se manifestó, se dio a conocer, se hizo presente entre nosotros para decirnos que esa verdad es la verdad que no cambia. Es la verdad inmutable, es la verdad que permanece en el tiempo y espacio, que independientemente que las circunstancias cambien, la verdad sigue siendo verdad, no importa su entorno. Por lo tanto, como personas, cuando miramos el texto que leímos, capítulo 17, vuelvo a él, del libro de los Hechos, el apóstol Pablo había llegado predicando, anunciando el evangelio, llegó a Tesalónica. Y Tesalónica era una ciudad donde la gente tenía comezón de oír algo extraño, algo raro, algo nuevo, ¿no? Y el apóstol Pablo, cuando llega a esta ciudad y comienza a predicar la palabra de Dios, no solo tiene resistencia, hay judíos que se levantan resistiendo la palabra, resistiendo al Señor y al apóstol Pablo, sino que también hay algunos que abren su corazón y reciben la palabra, ¿cierto? Miremos verso 5, 17:5. Todos juntos, 1, 2, 3. Esto es muy tremendo, queridos. Cuando la gente no entiende la palabra, se vuelve un ocioso. Cuando la gente no entiende la palabra, se vuelve un flojo. Estamos hablando en términos espirituales. Se vuelve un flojo espiritual. No enseña, no predica, no anuncia el evangelio. No hace el evangelio vida. No traspasa el evangelio, aunque sea muy poquito del evangelio que recibió. Para que ese poquito se convierta en mucho, necesita traspasarlo. Cuando usted traspasa lo poco que sabe, Dios lo vuelve a llenar con un conocimiento mayor. ¿Se recuerda la experiencia de la viuda que llena las tinajas con el aceite? ¿Era un poquito de aceite o era mucho? Era un poquito. El profeta le preguntó: ¿qué hay en casa? Bueno, lo único que tengo es un poco de aceite. ¿Qué dijo el profeta? Entra a tu casa, cierra tu puerta. Se parece a un texto bíblico, ¿cierto? Y ahí con tus hijos consigue muchas vasijas. Así que pidió a todos los vecinos vasijas había por haber. Se cerró y ese poquito aceite lo comenzó a echar en las vasijas. ¿Qué pasó con las vasijas? Se comenzaron a llenar. 1, 2, 3, 1000, no se sabe cuánta cantidad. El problema fue que cuando ya no había más vasijas, ¿qué pasó con el aceite? ¿Qué pasó con el aceite? Se terminó. Un poquito de aceite así, Belmont, seguramente. Ese poquito de aceite, que cuando uno no tiene la mirada profética, no tiene la mirada de Dios, no tiene el pensamiento de Dios, al ver ese poquito aceite, lo primero que uno dice: se va a terminar el aceite. No piensa como la viuda. No piensa como con una mente de Dios, una mente profética, y en vez de decir se va a terminar el aceite, se va a multiplicar el aceite. Nuestro lenguaje, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que pensamos. Somos
lo que pensamos. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios fue hablada una palabra de abundancia. ¿Sí o no? La palabra de Dios es la palabra abundante. Si no, hay que leer la segunda parte del Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, y todo lo que hace, y todo lo que hace, amén o ay de mí. Todo lo que hace prosperará. Mire, no dice junto a plantados de agua, de río, etcétera. Si va a la universidad, saca una carrera universitaria, será prosperado. Dice eso. Dice eso. Pero nosotros, como estamos tan influenciados con el sistema de este mundo, pensamos que si no tenemos educación no somos nada. Mire qué ridiculez. Abraham, ¿a qué universidad habrá ido? Jacob. Bueno, alguien diría a la universidad de la vida. Queridos, Dios es el que prospera. No se olvide jamás. Dios es el que prospera. Usted puede tener un título, 2, 10 o 5 como los que tengo yo y ser el más pobretón de todos. Porque eso no prospera, prospera Dios. ¿Cierto? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dará su fruto a tiempo. Lo más terrible es cuando las cosas te llegan fuera de tiempo. Yo estaba orando por esto, pero me llegó 5 años tarde. A tiempo. Dios es Dios de tiempos. Dios nunca llega tarde. Dios llega en el tiempo. Por lo tanto, esa palabra hablada, declarada, anunciada, tanto en el tiempo apostólico del siglo I como hoy, está siendo atacada. Fíjese, 22 siglos, por 22 concilios, prácticamente, casi unos 10 siglos, se atacó la divinidad de Jesús. Muchos de los concilios tenían que ver con eso. Concilio de Trento, 325, después de la era cristiana, todo un concilio para ver si Jesús era Dios o no, si estaba en la naturaleza de Dios o no. Hoy día, siglo XXI, ¿qué se ataca de Jesús? Su humanidad, que no fue humano, que fue una apariencia, que el cuerpo fue una apariencia, pero que no era humano como el de nosotros. La palabra de Dios en toda época, en todo tiempo, siempre se ha levantado gente para ir en contra de la palabra de Dios. Pero la gente choca con la roca. ¿No es así? Con la roca de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? Camino a Damasco. Dura. Cosa es golpear un clavo de punta. Dura cosa te es dar golpes contra una punta filosa, porque no la vas a doblar, te vas a hacer daño. Así que cuando nosotros miramos la palabra del Señor, los judíos de Tesalónica, escuche bien esto, no aceptaron a Jesús. Verso 5. Ellos no creyeron en Jesús. Queridos, el apóstol Pablo, sacado de una ciudad, metido a otra, metido en una casa, bajado por una muralla de noche, arrancó de noche para no ser muerto. Pero ser perseguido no es lo más terrible. Lo más terrible es ser incrédulo. Porque estos judíos no creyeron y el que no cree se pierde. Pero el que cree predicando el evangelio y es perseguido y muerto, guarda su vida. Así que ser perseguido no es lo más terrible, sino ser incrédulo.
rechazar a Jesús es lo más violento que uno puede hacer. Pues los que rechazan a Jesús, estos ya están condenados. Están absolutamente condenados. Al igual que los bereanos, estos bereanos de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras, cada día, diga conmigo, cada día las Escrituras escudriñaban cada día, no se olvide, no lea la Biblia solo el sábado porque le toca escuela bíblica. No lea la Biblia solo el día lunes porque le toca unión femenil. Bueno, eso ya se nos fue la unión femenil, qué rato. Las dos que diríamos ahora. Tengamos la disciplina de la lectura diaria. Mire, yo me convencí que la lectura es una gracia de Dios. Una gracia de Dios. Quien no tiene la gracia de Dios para leer, no lee. Yo fui lo más flojo que ustedes puedan pensar. Piensen en un flojo para leer. Ese soy yo. Fui. Mientras fui estudiante. Pero cuando conocí al Señor, lo primero que el Señor me hizo fue ponerme bueno para leer. Y esa velocidad de lectura, este mes he estado leyendo casi 300 hojas por semana. Porque estoy estudiando y haciendo un trabajo que estoy contra el tiempo. Y cuando nosotros, queridos, ponemos la Biblia, el texto de la Escritura, la Sagrada Escritura, como la base de nuestra vida, como la base de nuestra familia, como la base de nuestra vida de fe o de nuestra vida como profesional. Ponemos la base, la palabra del Señor. Estamos volviendo a la Biblia, volviendo a la palabra de Dios, volviendo nuestra vida otra vez a la palabra del Señor, volviendo que nuestro matrimonio vuelva a la palabra de Dios. Ese PEM, el PEM, Programa de Enriquecimiento Matrimonial, no es más que los matrimonios vuelvan al diseño por Dios establecido para los matrimonios. Solo eso. Cuando nosotros salimos de los diseños de Dios, dejamos los diseños de Dios, dejamos el mandato de Dios, entonces comenzamos a sufrir lo que sufrió Adán. Queridos, Adán fue puesto en el huerto más productivo que jamás haya habido. El huerto del Edén, habían piedras preciosas, había oro. ¿Se recuerdan? Habían 4 ríos. Estaba el árbol más apetecible de la historia humana. Hasta hubieron expediciones para encontrar ese árbol, el árbol de la vida, porque quien comía el fruto del árbol de la vida vivía para siempre. Cientos de expediciones para pillar el árbol de la vida. Ese huerto era productivo. Uno lo que tirara, daba. No había enchape. Benditos chapes, ¿no? Que se comen cuando está saliendo recién y matan al tiro a la planta. Pero imagínense, ese huerto era productivo. Cuando Adán peca, ¿por qué peca Adán? Los bereanos ya saben. Pecó porque dejó de comer el mandamiento. Dejó de meditar en la ley de día y de noche. Y cuando
Adán peca por no depender del mandamiento, entonces Dios dice, este huerto producirá el huerto. Se volvió de un huerto productivo a uno simplemente que comenzó a producir, ¿qué cosa? Cardos y espinos. ¿Cómo crees que empieza tu vida cuando te separas de la palabra de Dios? ¿Qué produces? ¿Qué comienzas a producir cuando te alejas del mandamiento de Dios? Cuando te distancias de la palabra de Dios, cuando la Biblia se convierte en un libro más en casa. Y no en el libro donde basas la vida de fe, en el libro donde buscas la dirección de Dios. Se convierte en un libro más, es un libro del Quijote, o el mío sí, un libro más de literatura. La Biblia es un libro de literatura, porque tiene literatura, pero el libro es el libro de Dios, donde está revelado el mensaje para que no te equivoques, para que tu camino no se enchueque, para que logres en Dios alcanzar lo que Él te permite, lo que Él te ha dicho que te pertenece. Distanciarse de la palabra de Dios, dejar la Biblia, es comenzar a cultivar espinos y simplemente se comienza a morir la vida de fe, la vida espiritual. El pastor Pablo Tavares, 2 domingos atrás, pastor brasileño, nos hablaba del primer amor, ¿se recuerda? Cuando uno pierde el primer amor. Mira, cuando tú te casaste con el primer amor, que son pocos los que se casan con el primer amor, ¿eh? Generalmente se casan con el cuarto, el quinto, el sexto amor. Cuando tú te decepcionas del primer amor, de esa persona que amaste y que por alguna razón falló, y comienza esa vida a producir abrojos, espinos, se comienza a arruinar esa vida. Entra la decepción. Entra la decepción. Por lo tanto, cuando ya no comemos del mandamiento, no comemos de la palabra del Señor, entonces comenzamos a cultivar ya no la bendición de Dios, no las piedras preciosas, no el oro, no donde está el árbol de la vida, ese huerto extraordinario que Dios dio al hombre, sino que se vuelve realmente algo que comienza a perder la belleza, a perder la confianza. Uno comienza a producir lo que simplemente no puede dar vida a otro. Pierde aquello. Se va perdiendo. Por lo tanto, al igual que los ferianos, tenemos que volver a la Biblia, volver a la palabra de Dios. ¿Te quiere llevar el matrimonio? Que no se termine, que sea hasta la muerte, vuelva a la Biblia. ¿Quiere tener la bendición de Dios? Vuelva a la Biblia. ¿Quiere llevar la vida de fe, con autoridad, con poder? Vuelva a la Biblia. Hay que volver a la Biblia. Y en ese volver, queridos, hay que examinar la fe. La fe que estoy viviendo es la fe bíblica. La fe, cómo yo vivo mi vida de fe, cómo llevo adelante mi vida de fe, familiar, personal, como sea, cómo la llevo, ¿tiene que ver con la Biblia? ¿O yo estoy llevando mi vida de fe en forma cultural? La llevo culturalmente, hago lo que hacen los demás, hago lo que hace el resto de la gente.
Hay mucha gente que dice que en este tiempo la iglesia es casi igual a la sociedad de afuera. No hay diferencia entre la gente de afuera con la gente de la iglesia. Prácticamente se ha ido amalgamando, porque la iglesia muchas veces está más empeñada en vivir la vida cultural que la vida espiritual. ¿Sí? Dios tomó hojas de higuera, de parra, luego mató un animal, cubrió al hombre. Esa ropa habla de la cultura. Está hablando de la cultura. Dios nos ha puesto en medio de una cultura, pero la cultura no puede superar a la Escritura. La cultura no puede orientar nuestros pasos. La manera como criamos nuestros hijos, los disciplinamos. La cultura hoy día educa a los hijos, no la Escritura. Un gran sabiondo, filósofo, psicólogo, con todos los títulos habidos y por haber, exclamó y dijo: la psicología equivocó la manera de educar a los hijos. Por eso tenemos hoy día hijos que no respetan a los padres, hijos que no respetan los sistemas, hijos absolutamente sin ni una disciplina, ni un marco moral, ni ético. 40 años tarde. En 40 años, ¿cuántas generaciones ya se formaron? Pero queridos, Dios nos ha dado la palabra para formar nuestras vidas, para educar a nuestros hijos, para que nuestros hijos sean hombres, mujeres de Dios, sirvan con temor a Dios. Por eso nosotros, y lo digo cada 24 días, hay que volver a examinar la fe que llevamos. La fe que yo llevo es la fe que predicó Jesús. Yo estoy viviendo en la fe y en el evangelio que Jesús predicó. Lo que yo vivo, el evangelio que yo vivo, predico, enseño, ¿es el evangelio que Jesús predicó? Hay que preguntarse. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5, decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Segunda de Corintios 13, 5. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos otra vez. Es que, hermano, la persona que no reflexiona comete los mismos errores. Va a chocar con la misma piedra, como lo dijo el cantante. Por eso que hay que volver a la Biblia. Hay que volver a la palabra. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decidimos, hay que volver a la Biblia. Hay tanta gente tomando decisiones egoístas por ellos mismos. Y después tratan de darle una espiritualidad. El Señor nos dijo, poniendo palabra en la boca del Señor, cuando el mismo Señor en el libro de Jeremías dice: muchos hablan diciendo que yo les he hablado en visión o en palabra, y yo nunca les he hablado. Reprobados. Van por el camino de ser reprobados por Dios. Están tan envueltos en un misticismo, pensando que llevan la vida de fe,
pero con su propia voluntad. No están dispuestos a ser aconsejados, a ser orientados. No, manda lo que ellos piensan. Dios a mí me habló, como me dijo un hermano. Pastor, a mí Dios me habló. ¿Acaso Dios le habla a usted nomás? No, Dios le habla a todos. Sin duda. A todos los que quieren obedecer. Pero cuando se nos dio la palabra, se nos dio el mandamiento, se nos ha dado la palabra, primero la ley, luego el evangelio, para que llevemos adelante la vida de fe. Ya no temiendo de la persecución, sino temiendo de la incredulidad. Como los que viven conforme a la palabra de Dios, las obras de Jesucristo y la enseñanza del Espíritu Santo son las que van guiando nuestra vida. Querido, en 24 días más volveré a predicarle lo mismo. Si no me quiere escuchar lo mismo, obedezca ahora. Se cuenta de un tremendo predicador, Spurgeon. ¿Lo han escuchado ustedes? Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Se cuenta una historia bien linda, con eso terminamos. Que predicó por varios años la misma predicación. No varió ni cambió. Y después, claro, de 3 años de escuchar lo mismo, de comer lo mismo todos los días por otro, aburre, ¿o no? Al menos que sean de esos buenos. ¿Ah? Entonces una abuelita, matemos una abuelita porque no hay tantas abuelitas, matemos una abuelita. Saliendo le dijo, pastor, por 3 años hemos escuchado lo mismo, ¿cuándo va a cambiar? Bueno, y el pastor le dijo, voy a cambiar cuando usted obedezca lo que hace 3 años estoy diciendo. Así que ya saben, 24 días más. No me vaya a decir, pastor, otra vez lo mismo, porque ya sabe mi respuesta. Padre, te damos gracias.